El otro día, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, pronunció la siguiente frase: me da vergüenza ver cómo los blancos han tratado a los negros en los últimos 4 siglos. ¿Vale? Yo escuchaba o leía, mejor dicho, esa frase y empezaba a reflexionar, ¿vale? Para quien no lo sepa, evidentemente Guardiola es blanco, o lo dice como desde una perspectiva de blancos, ¿vale? Y a mí me hacía reflexionar el tema o el asunto, la palabra sobre todo, vergüenza, ¿no? Me da vergüenza cómo los blancos han tratado a los negros en los últimos 4 siglos. De esa expresión se deduce que como blanco se siente o siente que representa en cierta medida a esos blancos que han maltratado a los negros en los últimos 4 siglos, ¿vale? Y no entrando a valorar, evidentemente, su libre expresión, su punto de vista, su opinión al respecto, que puede ser bien vista por algunos y mal vista por otros, yo no voy a entrar a eso. Sí que analizaba el tema de la vergüenza y lo pensaba en mí y pensaba, yo siento vergüenza por cómo los blancos han tratado a los negros en los últimos 4 siglos. Y si os digo la verdad, vergüenza en sí no siento. Pero esto no significa que yo esté en contra de lo que dice o que no vea claramente que ha sido una aberración, ¿no? El tema del racismo es en sí una aberración, y que en una época o en cierta época hubiera blancos o hay blancos que traten a los negros como si estuvieran por debajo suyo por el mero hecho de que son o de que tienen otro color de piel, es totalmente lamentable. Y es algo que evidentemente lo que me fascina es cómo ha podido existir, ¿no? Cómo ha podido haber blancos que han creído en algún momento de su vida que eran mejor que los negros por el mero hecho del color de su piel, y cómo ha habido negros que también en cierta medida han podido creer en algún momento que eran peores que los blancos por el mero hecho de su color de piel, ¿vale? Son cosas que desde mi punto de vista son absurdas, que responden a manipulaciones sociales, culturales, de vete tú a saber qué índole, y para mí está muy relacionado con el machismo, en el sentido de que a mí me fascina ver cómo ha podido ser o cómo ha podido ocurrir que el hombre o que las personas en cierta época de la historia y aún en esta época crean o hayan creído que por el mero hecho de ser hombre eres superior a una mujer, y viceversa, que por el mero hecho de ser mujer seas inferior a un hombre, ¿vale? Son conceptos que yo los tomo desde una perspectiva como muy analítica, como muy experimental, en el sentido de cómo puede mover eso a la sociedad. Me fascina. Evidentemente, yo podría decir al respecto es que jamás he sentido ni que fuera machista ni que fuera racista, pero jamás. En el sentido de que creo que si no entras a la manipulación social que existe como tal, si tú no entras como ser humano, nunca has sido machista y nunca has sido racista. Y entonces ahí es donde quiero ir. Cuando él utiliza el término vergüenza, es porque de alguna manera la sociedad, la cultura, cómo se maneja todo esto, le ha hecho creer, en este caso a Pep Guardiola, que forma parte de esos blancos que representan a esos blancos que maltrataron a los negros en su día. Entonces, claro, a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Parece como que, y no lo digo evidentemente para decir algo en contra de Pep Guardiola, evidentemente, él es libre y además soy bastante acorde a lo que ha dicho, ¿vale? Pero quiero ir un poco más allá todavía, en el sentido de, si yo nunca he sido racista y nunca he sido machista, ¿por qué tengo que tener vergüenza por algo así si no me representa? No, no porque como eres blanco, no porque como eres hombre, ¿vale? Pero es que sea hombre o que sea blanco no representa o no quiere decir que yo sea supremacista o que yo sea machista o que yo sea eugenista en otros casos, como también se comenta muchas veces en relación al tema de los nazis y demás. Entonces, me llama mucho la atención cómo se manejan estos conceptos hoy en día en la sociedad, porque ahora lo vais a ver. Si tú no te manifiestas o apoyas en cierta manera la lucha contra el racismo, automáticamente la sociedad interpreta, subconscientemente en muchas ocasiones, que eres racista. Es decir, si yo no voy a una manifestación en concreto contra el racismo, si yo no me manifiesto por redes sociales contra el racismo, o si yo no denuncio en cierta manera a través de mi ideología el racismo, se da a entender o parece o se genera una polarización de tal forma que nos hace o hace a la sociedad
que piense sobre nosotros que somos racistas. Así como si no te manifiestas de una manera profeminista o contra el machismo directamente, la sociedad interpreta irracionalmente que ya de base es que eres machista o eres potencialmente machista o no acabas de entender un concepto que deberías apoyar. Y eso es muy peligroso, ¿vale? Porque se generan dos bandos. Y esto es lo de siempre, el divide y vencerás, ¿no? No hay esa tercera opción, no hay esa tercera reflexión en la que uno simplemente dice, que es mi caso, por ejemplo, no, es que yo no soy machista. Pero yo no soy machista no significa que sea feminista. Y mucha gente aquí dirá, no, pero si el feminismo significa igualdad, si el feminismo significa que la mujer se ponga a la misma altura del hombre, que sea equitativo, que todos cobren lo mismo y todo eso. Y yo te digo, bueno, es que si simplemente no soy machista, naturalmente apruebo eso, apruebo lo que dice el feminismo. Lo que pasa que el feminismo en este caso tiene unas connotaciones que son muy peligrosas en el sentido de cómo se empodera a la mujer, a través de qué se empodera a la mujer y también cómo influye en el hombre, en este caso, el hecho de que ante ese machismo, ante ese feminismo, perdón, se siente en cierta manera incapaz o muchas veces cohibido para decir exactamente lo que piensa. Entonces el feminismo, siendo bastante correcto en general como concepto, tiene pequeños matices que desde mi punto de vista, como ya comenté en el vídeo del feminismo, pueden llevarnos al equívoco, pueden llevarnos al error, que es pensar que por no ser feminista eres machista, ¿vale? Igualmente con el racismo, porque hoy no venía a hablar del racismo o del feminismo, son dos temas en boga, son dos temas que hoy en día están bastante de actualidad siempre, sobre todo el racismo ahora mismo, y es un poco lo mismo. Coño, si yo nunca he sentido que sea superior yo por ser blanco a un negro, ni a un amarillo, ni a un marrón, ni a nada de esto, ni a un extraterrestre mismo, si mañana llega un extraterrestre, yo no me siento ni inferior ni superior a ese extraterrestre. Yo voy a analizar al extraterrestre, voy a intentar entender de dónde viene, cómo piensa, cómo se comunica, voy a intentar entender todo esto, pero en ningún momento voy a pensar que soy mejor o peor que él. En todo caso, puedo pensar que nuestra civilización está más o menos avanzada. Seguramente menos, porque si ellos han llegado hasta aquí en una nave, supongo que su civilización será más avanzada. Pero ya me entendéis, en ningún momento la cabeza se me va a pensar en algún momento que yo sea mejor o que me tenga que imponer a eso. Y ahí está un poco ese punto que quería comentar hoy en día, ¿no? Que parece que hoy en día, si no, hay mucha gente que irracionalmente la manipulan en ese sentido. Y esto pasó con lo del George Floyd hace poco, que mucha gente se manifestó con la pantalla en negro o se manifiesta contra el racismo y yo pienso, es que yo creo que eso es racista. O sea, si tú el día que te dicen manifiéstate contra el racismo, te manifiestas contra el racismo, significa que no te manifiestas el resto de los días. ¿No? Esto es como un poco los cumpleaños, ¿no? Que es una cosa que yo siempre veo y siempre he pensado, que es, hay amigos o hay colegas, hay conocidos que no se acuerdan de ti en todo el año. Es decir, en todo el año te mandan un mensaje, cómo estás, cómo te va, o yo qué sé, te acuerdas de una persona y en cierta manera pues hablas con ella, no te quedas esperando a que llegue su cumpleaños o ya lo veré o lo que sea. Pues no, pues te apetece hablar con alguien o te acuerdas de una persona o has visto algo que te ha recordado a esa persona y no necesitas que sea su cumpleaños para decirle, oye, me he acordado de ti por esto. Oye, te mando esto porque me recuerda a ti, a ver qué piensas, por ejemplo. Sino que la gente, en muchas ocasiones, estoy seguro que muchos de vosotros lo veréis, solo se acuerda de ti cuando es tu cumpleaños, ¿no? El día que es tu cumpleaños, como si fuera una especie de obligación, de ley o de norma colectiva, te mandan un mensaje y te dicen, oye, felicidades, tal. Una persona que en todo el año no te ha hablado. Una persona que solo se ha acordado de ti porque el Facebook o las redes sociales le han dicho que hoy es tu cumpleaños y como quiere que a él lo feliciten, pues te felicita a ti, en muchas ocasiones, ¿vale? Y entonces es algo que a mí me fascina, porque es como, bueno, ¿esto qué significa? ¿Que solo te acuerdas de mí o que solo piensas en mí porque es mi cumpleaños? Porque hay una normativa. ¿No te acuerdas de mí en todo el resto del año? O por ejemplo, ¿solo quieres quedar conmigo o te apetece quedar conmigo porque es mi cumpleaños y lo aceptas como tal? O sea, si no fuera mi cumpleaños nunca querrías quedar conmigo. Son cosas que yo veo día a día, que suceden y que lo que me hacen ver es que esas personas, los días que no son el cumpleaños, los días que no hay que manifestarse en concreto porque lo dicen los medios de comunicación contra el racismo o que hay que ir en una marcha feminista o contra el machismo, lo que sea, no lo son, ¿no? Porque yo pienso, no, vamos a ver, si yo no soy racista y yo estoy convencido de que no soy racista,
Yo no necesito manifestarme hoy porque lo digan hoy. Yo constantemente me manifiesto en contra. Y si hay alguna situación en la que yo veo en una situación cotidiana del día a día que se comete una injusticia con alguien por temas relacionados con el machismo, con el feminismo, con el racismo, con cualquier tema de todos estos, yo lo voy a decir y yo voy a actuar. No me voy a mantener callado, no me voy a esconder en mi casa y voy a esperar a que me diga el gobierno o a que me digan los medios de comunicación cuándo tengo que manifestarme y cuándo no. Yo me manifiesto en el día a día. ¿Sabes? Entonces me da mucho que pensar todo esto. Me da mucho que pensar en ese sentido porque son cosas que me doy cuenta de que el subconsciente colectivo es muy ignorante en ese sentido, o no se da cuenta muchísima gente, y estamos empezando a actuar de una forma en la que la gente solo se manifiesta o solo se atreve a manifestarse porque no tiene el valor y la honestidad de hacerlo cuando se lo permite la sociedad en sí. ¿Vale? Y aquí vuelvo un poco al principio de lo que comentaba con Guardiola y de su frase. A mí no me da vergüenza, ¿vale? A mí lo que me genera es una sensación de estupefacción, de tremenda injusticia y de pensar, madre mía, menudos locos aquellos que pensaban así y aquellos que piensan así, menudos locos. Y alguien dirá, pero es que existen. Y yo te diré, claro que existen, porque al final existe en sí en la sociedad. Es que esta gente cuando nació no era supremacista o no era racista. Alguien, unos ideales, se lo metieron en la cabeza. Y como se lo metieron en la cabeza, vete tú a saber si sus padres, vete tú a saber si la comunidad, vete tú a saber qué, se lo metieron en la cabeza porque no tienen sentido en sí, ¿vale? Como se lo metieron en la cabeza, tenemos que esperar poco a poco, con el tiempo, a que esto se vaya eliminando. Y hoy en día yo creo que todo el mundo es consciente de que el racismo en sí se está reduciendo, por mucho que ahora nos quieran hacer creer que no, que es un problema increíble, que tal, que no sé cuántos, es incomparable a la época de la esclavitud de los negros en Estados Unidos, es incomparable. Con lo cual lo que tenemos que pensar es un poco con perspectiva, decir, bueno, nos tomaron el pelo durante un tiempo, que no nos lo tomen ahora, porque eso se está eliminando, ¿vale? Tenemos que pensar en positivo. Cada vez el sistema o la sociedad funciona menos así, por lo tanto, visión positiva, no nos escandalicemos ahora. Y lo mismo digo en referencia al machismo. Cada vez el mundo es menos machista, eso es algo evidente. Pero que sea menos machista no nos convierta en tontos en otros sentidos, ¿sabes? Porque da esa sensación. Este tipo de manifestaciones que existen da la sensación de que la masa se mueve de una manera aborregada, de que la lucha no es diaria, de que la lucha no es constante, de que parece que solo se manifiesten o se tengan que manifestar cuando toca. Y cuando no toca, me froto las manos y me voy a mi casa, ¿vale? Eso es una cosa que yo siento y es una cosa que veo cómo se manipula a la sociedad. Y al final quiero salir en este vídeo, en este caso, hablando sobre esto y diciendo, oye, libertad de expresión y lucha diaria. Y en mí, o sea, tiene que estar en mí. Si yo no soy machista y yo soy una persona activa y soy una persona honesta y soy una persona justa o que intenta transmitir esa justicia, esa sabiduría, si en un momento de la sociedad yo veo alguna injusticia al respecto, cuando me toque, cuando sea mi función, mi papel, pues yo actúo. Porque esa es mi responsabilidad como ser humano, como individuo y como conciencia alta, pienso, ¿vale? Pero que no sea porque me lo dice el gobierno o los medios de comunicación, que sea porque soy yo así, porque yo he entendido eso y soy así. Y lo soy en todos los términos, no en cuanto al racismo, al machismo, o yo qué sé, o a la riqueza y la pobreza, soy en todos los términos, ¿vale? Porque yo creo que cada uno de nosotros debe darse cuenta de que por estar aquí, por ser blanco, por ser hombre, por lo que sea, no perteneces a un colectivo o no perteneces a algo que pueda ser relacionado contigo. Yo no tengo nada que ver. Sí, soy un hombre, sí, pero no soy machista. No tengo nada que ver con el machismo. De hecho, fíjate, a mí me ha encantado siempre cocinar. Yo con 17, 18 años le pedía a mi madre cocinar. Le decía, mamá, quiero cocinar porque me gusta tal. Y no me dejaba. Y mi madre no me dejaba. O sea que fíjate hasta qué punto las cosas a veces, luego evidentemente se dio cuenta y luego me ha dejado cocinar, ¿vale? Que no quiero aquí hablar mal de mi madre, pero me refiero que fíjate cómo son ciertos ideales que aun en ese caso yo no podía cocinar, no me dejaba cocinar, ¿vale? Y para que nos demos cuenta un poco con perspectiva. Un poco al hilo de todo esto, por terminar un poco, ayer me llegaba un vídeo de cómo está funcionando China, de cómo funcionan las cámaras de videovigilancia en China, en Pekín, cómo controlan a la gente, cómo les puntúan y cómo así consiguen que todo el mundo se comporte de una manera, digamos, políticamente correcta, porque a la gente le interesa. Es decir, a ti como individuo en China te interesa comportarte, no quejarte, aceptar lo que te dice tu gobierno, porque te sube la puntuación
Y tiene beneficios económicos, beneficios en cuanto a preferencias en eventos, en leyes, en cualquier tipo de reparto de cosas. Es decir, el vídeo lo subí ayer en el muro de Facebook, lo podéis ver. Es increíble, es loco, ¿vale? Porque es una locura. Y yo lo que quiero decir es que yo pienso que la sociedad europea, en este caso, nunca llegará al nivel de la sociedad china, porque pienso que la sociedad china viene mamando este comportamiento esclavista mental, porque son esclavos mentales, que es un tipo de esclavitud distinta al racismo, pero que al final también te hace esclavo. Y esa sociedad lleva muchos años mamando todo esto, ¿vale? Creo que la sociedad europea, latina y la parte occidental del planeta no va a entrar en eso. Pero si eso es posible, es precisamente porque la gente no se manifiesta. Cuando nadie se manifiesta, cuando nadie actúa, pero actuar, como vengo diciendo ahora en este vídeo, actuar cuando toca, cuando es debido, cuando veo una injusticia, actúo de forma individual y si hace falta colectiva, pero actúa a diario y actúa de una forma proactiva, no cuando me lo dicen los sistemas. Cuando eso no sucede, sucede lo de la sociedad china, que es, no nos damos cuenta, nos van encerrando, nos van encerrando, nos van encerrando y poco a poco, calentando el agua poco a poco como para matar al sapo, ¿no? Terminamos aceptando una sociedad en la que, bueno, como ya no me puedo imponer al sistema, como ya no me puedo imponer a los poderes fácticos que existen en mi país, acepto, trago y bueno, pues a comportarme bien porque es la única forma de vivir de la mejor manera posible en este país. Y a eso se llega precisamente con lo que vengo comentando en este vídeo. Cuando uno no es consciente de su propia esencia, cuando uno no se analiza a él, a su cerebro y a su forma de pensar, y cuando uno no activa de una forma individual. Porque eso es muy importante. Yo hago las cosas cuando las siento, las hago cuando las veo. No cuando me lo dicen, cuando yo lo veo. Y eso es súper importante porque si no soy así, significa que no soy libre. Significa que dependo de, significa que no tengo la suficiente capacidad, personalidad, honestidad o fuerza o poder, que ese es el poder en sí, para actuar cuando yo tengo que actuar. Cuando la vida me lo pone a mí y solo a mí y me está diciendo, este es tu momento, este es el momento de actuar. Y ojo, cuando digo actuar, con respeto, con educación, de la mejor manera que se te ocurra, porque tenemos que entender que toda la gente que es racista, machista, cualquiera de estos casos, no se da cuenta, se lo tiene tan metido en la cabeza porque es un error, eso es un engaño, es una falacia, ¿vale? Entonces, es tal falacia que el que lo crea, ¿vale? Está hiper engañado, está muy engañado. Entonces, lo que hay que entender es que esa persona en ese ámbito está engañada. Sabemos que está engañada, por lo tanto, con cuidado, poco a poco, vamos a intentar ayudarla a que se dé cuenta de su propio engaño, que es muy doloroso. La primera persona que sufre por ser machista o por ser racista en estos casos es la propia persona en sí que lo es. Porque tiene veneno en su cabeza. Y a veces no nos damos cuenta, pero tener veneno en nosotros mismos es lo peor que nos puede pasar. Porque a la mínima nos salta esa vena machista o racista y no podemos luchar contra todo el mundo. Entonces tú imagínate lo que tiene que sufrir alguien así. Cuando ve, por ejemplo, a un negro tener una buena vida, una vida entre comillas mejor que la suya, o cuando ve a una mujer cobrando más que un hombre. Que cada vez es, por suerte, en muchos casos es más por sus méritos, ¿vale? Entonces démonos cuenta de que el que vive en el sufrimiento es este, ¿vale? No el que no está dentro de todo esto. Por lo tanto, abramos los ojos, abramos la mente, analicémoslo y pensemos con personalidad. Pensemos desde nuestra esencia individual para que eso se manifieste en lo colectivo, ¿vale? No desde órdenes o liderazgos o manipulaciones que vienen de arriba para que la masa aborregada actúe cuando los de arriba digan que tiene que actuar. Lo voy a dejar aquí, creo que ha sido un vídeo muy interesante, creo que va a hacer pensar a más de uno y nos vemos en próximas entregas. Así que, chao.